Desde pequeños se nos inculca una idea en la cabeza, la de que tenemos que prepararnos para entrar en la universidad y así conseguir el trabajo de nuestros sueños. Todos los caminos de la educación conducen a la universidad. Desde primaria hasta bachillerato escuchamos lo mucho que mola e historias apasionantes de personas que consiguieron el trabajo de sus sueños tras pasar esta etapa. Pero algo está cambiando. El salario medio de un universitario 4 años después de terminar la carrera en España fue de 31.000 euros anuales, solamente un 10% por encima del sueldo medio de la población. En México, según el informe Panorama de la Educación 2025, la tasa de desempleo entre jóvenes universitarios fue mayor que la de aquellos que no completaron la educación secundaria, y aproximadamente el 33% de los egresados no tienen empleo. Y datos de este estilo podemos encontrar en prácticamente cualquier país hispanohablante. La universidad ya no es lo que era, ya no sirve de nada sacarse una carrera. Nos han educado con la idea de que solamente podemos conseguir grandes cosas en la vida si tenemos una carrera universitaria. Y a ver, no me voy a subir al discurso este de que la universidad no sirve para nada y que no tenéis que ir a la universidad, bla bla bla, alejaros de esas personas, pero es evidente que algo ha pasado y que la universidad ha dejado de darte ese, ¿cómo decirlo?, subidón en el estatus que te daba hace unas décadas. Estoy seguro de que si habláis con vuestros padres o abuelos, que hayan pasado por la universidad, evidentemente, os contarán maravillas y cómo esta les cambió la vida. Y vosotros os quedáis un poco... Vale, y a mí cuando me toca esto está tardando demasiado. Y sí, os entiendo perfectamente y probablemente tenéis a muchos conocidos que han pasado por esta situación. Por eso, en este vídeo vamos a hacer un pequeño recorrido histórico para responder a la gran pregunta: ¿qué está pasando con la universidad? Esto interesa a todos, ya sea que estéis planeando entrar en una carrera, estéis estudiando una o la hayáis terminado. Y también para aquellos que tengáis hijos que van a entrar a estudiar una carrera. Después de ver este vídeo vais a cambiar por completo el concepto que teníais de la universidad. Y este cambio de concepto que teníais de la institución probablemente os haga replantearos muchas cosas de vuestra vida. Además, este vídeo es un pequeño homenaje a mis inicios en YouTube, ya que muchos me habéis descubierto por mis vídeos hablando de la carrera de economía, que además yo empecé este canal siendo estudiante, y probablemente hayamos recorrido este camino juntos y ahora toca sacar una reflexión. No será un vídeo tan empírico como el que sacamos hablando del colapso de la natalidad, ya que habrá mucha reflexión personal basada en mi experiencia y en la de conocidos, además que hay cosas que son complicadas de medir y en algunos casos directamente no se miden. Pero bueno, ya lo descubriréis al final de este vídeo. Aún así, se agradecen likes, comentarios y si está disponible la función de hype en vuestro país también, así me ayudáis a hacer más vídeos de este estilo. Así que venga, no me enrollo más, poneos cómodos, que empezamos. Serán los mejores 4 años de tu vida. Esta es una frase que escuchamos bastante en nuestra adolescencia. Y aprovechando que este vídeo va a durar lo que va a durar, quiero dar mi pequeña reflexión sobre mi paso por la universidad y bueno, estáis todos invitados a dejar la vuestra en los comentarios. Muchos sabréis que soy economista, terminé mi carrera hace 3 años. Fue una etapa un poco más larga de lo que esperaba, ya que empecé en administración de empresas, donde estuve 3 años. Uno de ellos podemos decir que lo tuve que repetir, hasta que un día por revelación divina descubrí que me gustaba la economía y aquí estamos. A ver, mi experiencia universitaria no es que sea la mejor para sacar una conclusión. En España y seguramente en Latinoamérica la experiencia universitaria está muy lejos de las películas estadounidenses. En mi universidad lo más emocionante que podía pasar era que viniese más de la mitad de la clase y yo era de los que solía faltar mucho. Al contrario de lo que os pensaréis más de uno, no soy el prototipo de persona organizada que sacaba buenas notas y llevaba todo al día. Soy el tipo de persona que hacía lo justo y necesario para pasar y siempre dejaba todo para el último momento. Y he de reconoceros que en el tema YouTube sigo más o menos igual. Aparte de esto, la organización y la forma de impartir las clases y
cómo de en serio se tomaban los profesores sus propias clases, no motiva demasiado a venir. Esto al final depende mucho de la universidad, los profesores que te hayan tocado y probablemente la carrera que estudies, como veremos más adelante en este vídeo. Esta dejadez tiene impacto en los resultados y en las ganas de aprender, como comentaremos en uno de los puntos. En mi caso, lo mejor que saco de la universidad son los compañeros que haces por el camino. Algunos a lo mejor habréis encontrado el amor de vuestras vidas o simplemente recuerdos de esas charlas entre clase y clase en el bar hablando de lo mal que llevas el examen y de lo imbécil que es este profesor. Y típicas discusiones de que le has pagado el café tú, te lo has apuntado en el Tricount y tu amigo no te lo ha devuelto. Pues bueno, si ya tienes Tricount, quizás no sabías que pertenece a Bank, un banco digital 100% online, sin papeleos y sin complicaciones. Y si eres estudiante en España, Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda, Italia o Países Bajos, esto te interesa. Con tu matrícula universitaria puedes tener acceso gratuito a Bank Pro valorado en 9,99 euros al mes. O sea, en vez de pagar 9,99 euros al mes, puedes disfrutar de todas las ventajas de la cuenta Pro gratis durante tus estudios. Solo tienes que descargar la app de Bank y abrir tu cuenta desde el móvil. Rápido, fácil y sin moverte de casa. El plan incluye una tarjeta de crédito o débito gratis, sin comisiones de emisión ni mantenimiento, que podrás utilizar al instante desde tu móvil. Aparte de esto, tendrás un IBAN, como cualquier banco de toda la vida, pero con ventajas que antes no tenías. Que te vas de viaje con tus compañeros de clase a Londres, no te comas la cabeza con tipos de cambio y de estar cambiando constantemente de moneda. Bank admite 22 divisas para que puedas pagar siempre en moneda local. ¿Necesitas gestionar tus ahorros? Puedes organizar tus presupuestos fácilmente, ya que puedes crear varias cuentas para cada gasto. ¿Tienes que pagar el alquiler del piso de estudiantes? Te creas una cuenta para poner el dinero del alquiler. La comida, otra cuenta para la comida. A ver, hay que pasárnoslo bien, así que puedes crear también una cuenta para fiestas y ocio. Y ya que hemos hablado de Tricount, si la tienes descargada puedes hacer seguimiento automático de tus gastos compartidos y ver ¿cuántos amigos te deben dinero por los cafés y las cervezas? Descárgate la aplicación siguiendo el enlace que tienes en la descripción, en el comentario fijado y el QR que estarás viendo en pantalla y abre tu cuenta en cuestión de 5 minutos. Gracias a Bank por patrocinar este vídeo y ahora sigamos con nuestra historia de hoy. Sí. La universidad es una etapa más. El problema es que cuando nos graduamos, muchos de nosotros nos damos un pequeño golpe de realidad y vemos que aquello que nos prometieron no encaja con lo que estamos viviendo. Pero, ¿es esto culpa de la universidad o de quién? No es la intención de este vídeo hacer un recorrido histórico preciso y detallado por la historia de la universidad, pero seguramente habréis escuchado alguna vez la frase de que la universidad es donde se cultivan las ideas y el conocimiento. A ver, tiene parte de verdad. No se sabe con exactitud cuándo nació la primera universidad moderna. Algunos hablan de la Universidad de Bolonia allá en el 1155, otros datan el origen a Pedro Abelardo, que enseñaba retórica y dialéctica al margen de los controles de los obispos. Al final la pregunta importante es: ¿qué es la universidad? ¿Cualquier sitio donde se enseñe algo se puede considerar universidad? Si partimos de esta definición, cualquier sitio donde se enseñe algo, pues sí, efectivamente, puede ser una universidad. Pero bueno, estas cuestiones nos dan un poco igual en este vídeo. Lo importante es que, al igual que todas las instituciones, la universidad ha sufrido una evolución a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el trabajo y la figura del médico ha sufrido una enorme transformación a lo largo de la historia. La universidad no siempre ha sido tal como la conocemos. Antes era algo inaccesible para el público general, por un lado por las estructuras sociales que existían en aquel momento y por otro era algo reservado a las élites por razones económicas. Acordaros del vídeo del colapso demográfico. Los hijos eran una forma de activo económico que traía comida a casa. Dicho en palabras más normales, que los hijos tenían que trabajar y traer sustento a casa. Los niños simplemente no podían perder los años que requería el estudio. Sumando a que, y esto es muy importante para nuestra historia, los trabajos que había en aquel entonces
no demandaban una formación universitaria. Casi todos eran agricultores, ganaderos, herreros profesionales cuyos conocimientos heredaban de sus padres o conocidos cercanos. Y lo que se estudiaba en la universidad eran cosas como filosofía, matemáticas, historia, cosa que te abría la mente, la forma de pensar y todo lo que queráis, pero no eran requeridos para la mayoría de los trabajos. De ahí a que había esa idea de que la universidad era un centro de cultura y no un lugar donde te formabas para el mercado laboral. Y no hay que olvidarnos que en algunos casos el acceso estaba reservado por ley a determinados estratos sociales. Cuestión: que no había ni necesidad económica de ir a la universidad, pero tampoco había la posibilidad económica para ir a una universidad. Y sí, no me olvido de que en muchos casos las puertas no estaban abiertas a todo el mundo. Y el gran punto de inflexión que cambiaría la visión que se tenía hasta aquel entonces de la universidad llegaría en los años 50. La década de los 50 y 60 fue un punto de inflexión importante en la historia moderna. Por desgracia o por fortuna, dependiendo del punto de vista, apareció y se consolidó la idea del estado del bienestar. Y con ello vino la universalización de la educación y el resultado... Bueno, una imagen vale más que 1000 palabras. Pero antes de ir con esto tenemos que poner un poco de contexto. Sí, ya sé que todos sabéis que veníamos de la Segunda Guerra Mundial, que el mundo estaba un poco patas arriba y demás, pero desde hace más de un siglo la economía y la sociedad sufrieron un cambio de 180 grados. Todo empezó en la primera revolución industrial, donde la cantidad y variedad de trabajo empezó a aumentar de forma exponencial. Ya no eran trabajos como agricultura y ganadería, empezaron a surgir trabajos de fábricas, que es lo más característico de esa época, pero lo que sí que ocurrió es que el crecimiento económico se aceleró a tasas nunca vistas en la historia. Después de la primera revolución industrial llegaría la segunda y con la revolución científica correspondiente. ¿Qué implica todo esto? En primer lugar, los salarios de las personas empezaban a crecer. La productividad de las economías se disparó y eso iba acompañado de una mejora en las condiciones de vida de las personas. En ese momento se produjeron varios cambios importantes respecto a la época que habíamos comentado. En primer lugar, la riqueza media de las personas empezaba a crecer, haciendo que quite esa necesidad de que los hijos empiecen a trabajar pronto. Y en segundo lugar, el propio crecimiento económico empezaba a demandar nuevos puestos de trabajo que requerían de una mayor formación. El trabajo agrícola ahora lo hacían máquinas. En la industria los trabajadores empezaban a ser sustituidos por máquinas, volviéndolos más prescindibles, pero surgían nuevos sectores como electrónica, medicina, finanzas, física, que requerían de una formación superior. En la primera mitad del siglo XX todo esto quedó medio interrumpido debido a las dos grandes guerras mundiales, pero a partir del final de la Segunda Guerra Mundial todo esto hizo acto de presencia. Todo lo que hemos comentado encajó con el nacimiento del estado del bienestar. La universidad dejó de ser un impedimento económico. Por un lado, porque podías sostener a la familia sin que tu hijo tenga que trabajar, y por otro, no tenías que pagar la matrícula, tenías que pagar solamente una parte de la matrícula. A partir de este momento, la educación escolarizada y el conocimiento formal pasaron a ser cosas que no solamente estaban reservadas a las élites. Hay una frase que escuchamos bastante que dice algo así: ¿sabes que alguien viene de una familia rica si su abuelo o abuela fueron a la universidad? Pero a partir de los años 50 esa visión cambió por completo. En 1950 la tasa de adultos con al menos un grado universitario en los Estados Unidos era de un 6,2%. En 1970 esa cifra subió al 14% y seguiría subiendo a lo largo de los años. En Europa y otros países la tendencia era muy parecida. Tampoco queremos aburriros con datos. En todas partes la cantidad de personas con educación superior subía de forma exponencial. En España y LATAM esto llegaría un poquito más tarde, pero también llegaría. Y esto de aquí generó lo que conocemos los economistas como prima salarial. Es decir, si tú inviertes 4 años de tu vida en educarte, esperas tener
una ventaja al respecto a cómo estabas antes de estudiar. Sí, ya lo sé que depende mucho de la carrera que estudies. Y en este caso, la prima salarial era muy evidente. Según los trabajos de Goldgen y Katz, la prima universitaria llegó a ser de entre un 30 y un 45%. Es decir, un graduado universitario podía cobrar un salario de hasta un 45% superior a alguien que solamente terminó la secundaria. Esto para los Estados Unidos. En Europa esa prima rondaba entre un 20 y un 50%. Ya que a ver, el salario no solamente depende de tus estudios. Esta universalización de la educación no solo marcó un antes y un después en la historia de la propia universidad, también supuso un enorme salto en la calidad de vida para aquellos que estudiaban una carrera. Invertir 4 años de tu vida, o lo que dure tu carrera, estaba completamente justificado, ya que la recompensa y el cambio que se pondría en tu calidad de vida era gigante. Pero claro, eso mismo que ha marcado ese enorme cambio en la universidad plantaría la semilla de su propia destrucción. En economía somos muy pesados con el concepto de escasez. Vivimos en un mundo de recursos limitados y nuestros deseos y necesidades no parecen tener límite. Cuanto más escaso sea algo, más valor tiene, y cuanto menos escaso sea algo, le damos menos valor. Esto se puede aplicar a casi cualquier concepto que se nos ocurra. Imagínate que tienes ganas de viajar, pero no puedes hacerlo por falta de recursos. El viajar se convierte en algo muy valioso para ti. Pero bueno, un día consigues un buen trabajo que te permite viajar cuando quieras. Ese valor que le dabas a viajar disminuye radicalmente, ya que es algo que tienes a tu alcance y lo puedes hacer cuando quieras. Con los graduados universitarios ha pasado algo parecido. Antes era complicado encontrar una persona que haya estudiado una carrera. Ahora pegas una patada a una piedra y te salen 3 graduados universitarios. A medida que han pasado los años, estudiar en una universidad ha pasado de ser algo exclusivo a ser algo normal. Y aquí es donde entra en juego el concepto de escasez que hemos introducido al principio de este capítulo. Las empresas ya no tienen que elegir entre un reducido número de candidatos para sus puestos de trabajo. Es publicar una oferta de trabajo en LinkedIn y te llegan miles de solicitudes. Algo que también genera lo que se conoce vulgarmente como la titulitis, que necesitas título para prácticamente cualquier cosa. Según un informe de la OCDE, la proporción media de jóvenes universitarios con educación terciaria pasó de un 27% en los años 2000 a un 48% en el año 2021. Es decir, casi la mitad de los jóvenes tenían un grado universitario. En Europa, el 45% de los jóvenes había completado la educación terciaria. Y si os habéis fijado bien en el gráfico, las mujeres tienen tasas más elevadas que los hombres. Precisamente otra cosa que ha contribuido a masificar las universidades es la incorporación de la mujer al mercado laboral. La incorporación de la mujer a la universidad. Antes las mujeres no podían acceder con tanta facilidad a una carrera universitaria o directamente no podían. Y por arte de magia, de un día para otro, la cantidad de universitarios se ha duplicado. Aparte de esto, os habéis fijado en la diferencia, ¿no? Como hay más mujeres graduadas de media que hombres. Esto da para otro vídeo, pero también podemos ligarlo con algo que dijimos en el vídeo de la caída de la natalidad a nivel global. Y no os equivoquéis, estudiar una carrera sí que tiene impacto en tu vida. En la Unión Europea, la tasa de empleo por persona entre 20 y 64 años con un elevado nivel educativo fue un 86,5%, mientras que los que tenían un bajo nivel educativo se ubicaron en el 58%. Eso sí, lo que se ha reducido es la prima salarial, que sigue existiendo, pero ya no es tan elevada como antes. Esto es el núcleo de la problemática que nos ocupa en el vídeo de hoy. Ser universitario ya no es una cosa exclusiva como lo era en los años 50 y tampoco una novedad como ha pasado en esos años. Ahora, ser universitario es algo normal y por definición, si algo se vuelve abundante, deja de percibirse como valioso. Podríamos cerrar nuestra historia aquí, pero solamente nos estaríamos quedando con la superficie. Si estamos obligados a elegir una sola causa, nos tendríamos que quedar con esta, pero no podemos llegar a entender todo lo que está pasando si no tenemos más cosas en cuenta, como por ejemplo, sí, después de la universidad queremos incorporarnos al mercado laboral, así que es importante cómo funciona el mercado laboral. En este vídeo me voy a centrar en lo que está pasando en España.
En primer lugar, porque es donde vivo y lo conozco mejor, y en segundo lugar, es de los países donde más se nota lo que vamos a comentar a continuación. En Europa en general se da este fenómeno y en LATAM también, pero por razones evidentes no voy a comentarlos todos porque si no, no acabo nunca. Estáis todos más que invitados a participar en la caja de comentarios. En España tenemos un desempleo crónico de más de un 10% y unos salarios estancados desde hace décadas. Uno, al terminar la carrera universitaria, espera poder escapar de esta trampa del mercado laboral español, pero no hay manera. El mercado laboral de España está roto por muchas razones. No es el objetivo de este vídeo tratar de hacer un análisis profundo del mercado laboral español, pero una de las razones tiene que ver con lo que los economistas llamamos el modelo insider-outsider. Ahora me explico, y esto también se puede aplicar a los países de LATAM. A lo largo de los años se han hecho reformas para tratar de favorecer a los trabajadores y ofrecerles seguridad. Una de esas cosas que ofrecen seguridad a los trabajadores es la indemnización por despido. Es decir, a medida que un trabajador va cumpliendo años en la empresa, va acumulando unos puntos. No son puntos, pero para hacer el ejemplo un poco más visual. Y en el momento en el que te tengan que despedir, si el despido no se produce por una causa justificada, la empresa tendrá que pagar una indemnización en función de los puntos que se hayan acumulado. Esto para un trabajador es maravilloso, ya que le ofrece seguridad en su puesto de trabajo y un colchón financiero en caso de que lo despidan. Este sería el insider, es decir, el que ya está dentro, pero a la vez esto genera un efecto secundario, y es que el que entra desde fuera, el outsider, lo tiene mucho más complicado. Y sí, ya lo sé. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Esto lo que hace es crear un mercado laboral dual donde los nuevos trabajadores, es decir, los jóvenes, van dando saltos de una empresa a otra y no consiguen estabilizarse en ninguna. La temporalidad dentro del grupo de los jóvenes ha sido muy elevada a lo largo de estos últimos años, pero si tienes la suerte de encontrarte un trabajo en el que consigas un trabajo fijo, olvídate de ascender. A lo mejor tienes mejor formación que tus superiores, la típica anécdota de que tu superior te pide que le hagas una tarea muy complicada, cambiar unas tablas en el Excel, cobrando el doble que tú. Pero él de ahí no se va a mover, ya que por un lado a la empresa le va a salir muy caro despedirlo, y por otro, a la hora de los ascensos se tiene en cuenta la antigüedad, haciendo que el trayecto que tenga que hacer un universitario desde que termina su carrera hasta que consigue un salario razonable se alargue demasiado. Podemos estar hablando de que tienes que esperar hasta tener más de 40 años para tener el puesto de tu superior, aunque seas mucho más competente que él, y eso si eres el primero de la lista, porque si tienes delante tuya a personas que han estado más años en tu empresa, olvídate. Esto provoca que los universitarios en muchas ocasiones se tengan que comer muchos años de trabajo en puestos laborales de baja remuneración cuando tienen aptitudes para puestos más elevados, y tienen que estar en esos puestos donde a lo mejor cobran menos que trabajos que no requieran de una formación universitaria durante 10 años. Y a esto hay que sumarle que España es una economía inundada de pymes, y pymes con volúmenes de facturación muy bajos. No es lo mismo tener bares y restaurantes que una startup tecnológica. Con beneficios muy bajos no hay margen para pagar buenos salarios, y todo esto termina de explotar si tenemos en cuenta el coste de vida. Ya sabemos todos que el tema de la vivienda en España y en todos los países en general está muy mal. Sí, ya lo sé, no estáis viendo la relación entre esto y la universidad, pero ahora os la explico. Terminar la carrera universitaria se consideraba un salto en la vida adulta. Puedes empezar a trabajar en el trabajo de tus sueños e irte y vivir solo para montar tu proyecto de vida. Pero si tenemos la problemática que tenemos con la vivienda, ese salto es muy difícil de hacerlo. Y esto de aquí genera una reflexión que estoy seguro de que la mayoría de las personas de mi quinta se ha hecho en algún momento. ¿Para qué he estudiado? Si al final estoy igual que cuando terminé bachillerato. No me puedo ir de casa, los precios de la vivienda son inaccesibles y los salarios no dan. Y voy a tener que esperar como 10 años a tener un salario que me permita vivir. Y no hay que olvidarnos que los salarios en España se han estancado. A lo mejor lo que cobraba un graduado en los años 2000, es decir, a principios de los años 2000, daba para pagar un alquiler, pero es que ahora ni cobrando más se puede independizar uno. No genera una devaluación del título universitario en sí, pero alimenta la idea de que he estado estudiando 4 años para nada. Sigo igual o peor que cuando tenía 18 años, pero sí, ya sé lo que me estará diciendo más de uno. A ver, es que también depende de la carrera que estudies. Y sí, tenéis razón, y ese es precisamente el siguiente punto de este vídeo.
es evidente que aquello que estudies influirá mucho en tu futuro. La prima salarial varía mucho en función de la carrera y aquí es donde entramos en una cuestión bastante polémica, pero es la realidad. En algún momento de vuestra etapa educativa habréis escuchado la frase de estudia algo que te guste, elige un camino en el que seas feliz. Todas las personas que digan esa frase deben ser procesadas por crímenes contra la humanidad. A ver, es broma, pero es una idea muy dañina y hay que tener cuidado con ella, ya que es algo que nos puede llevar a tomar un camino en el que vamos a ser felices, pero cuando lleguemos al final veremos que no lleva a ninguna parte. Tú cuando te planteas estudiar algo, tienes que plantearte la finalidad con la que lo haces. Y ya sé que con 18 años es complicado hacer esto. Yo también he estado ahí. Como os he dicho, estuve 3 años en administración de empresas por hacer algo. Pero si no lo tienes claro, mejor esperar antes de meterte en algo que no sabes si te llevará por buen camino. ¿A dónde quiere llegar con esto? Creo que os lo podéis imaginar más de uno. Se están empezando a popularizar muchas carreras cuyo único futuro es añadir una línea a tu currículum. Ya os podéis hacer una idea de qué tipo de carreras estoy hablando. Periodismo, marketing, diseño gráfico y todas las carreras de este estilo. Sí, ya lo sé que a lo mejor me estará viendo más de uno que estudie estas carreras, pero la realidad es la que es. Aquí también entra en juego el hecho de que se ofrezcan muchas plazas de esas carreras con requisitos muy bajos y la sobreventa que hacen las propias universidades de estos grados. Esto de aquí lo que hace es atraer a muchas personas a estudiar estas carreras, que también se ven influidas por esa mentalidad de que necesitas un título universitario. Hay carreras que, 1, están anticuadas y 2, directamente no sirven para nada en el mundo laboral más allá de ser profesor de esa misma carrera. No por ser una carrera universitaria te garantiza trabajo. Esto, por mucho que te lo sobrevendan, es muy fácil encontrar los datos en internet. Solamente miras la tasa de paro por cada carrera y te haces una idea. Aquí, por ejemplo, veis la tasa de desempleo por distintas ramas de estudio en España. Estas cifras son un poco engañosas por algo que vamos a comentar un poco más adelante. Es decir, puedes estudiar esa carrera si quieres, pero ten claro lo que haces, porque al final te puedes llevar un golpe de realidad cuando te des cuenta de que has perdido 4 años de tu vida, o más, si has hecho másters y demás, que no sirven para nada. O sea, los másters de esas carreras, me refiero. Eso sería el primer tipo de grado. Los que, por muy fuerte que suenen, no sirven para nada. Si queréis, podéis estudiarlos por amor al arte. Por ejemplo, historia. Vale, es completamente lícito, pero no esperes encontrar un futuro brillante gracias a esa carrera, salvo muy contadas excepciones y que normalmente no tienen nada que ver con la carrera. Yo qué sé, por ejemplo, te haces influencer de historia. El segundo tipo, que es el que me toca de cerca, es el más peligroso de todos, y ahora veréis el por qué. El segundo tipo de grados universitarios son los más peligrosos de todos. Son ramas de estudios que tienen salidas, pero el problema es que están muy masificadas. Hablo de carreras como administración de empresas, derecho, economía. Se tratan de ramas de estudio que tienen proyección, pero se topan con muchos de los puntos que hemos comentado a lo largo de este vídeo. Por un lado, están masificadas, donde se gradúan miles y miles de personas al año, haciendo que el valor de ese título se reduzca. Sumando que ahora los de economía y ADE tienen que competir con gente de ingeniería, matemáticas, física y demás, haciendo que los procesos de selección sean muy agresivos. Por otro lado, en muchas de estas ramas de estudio podrás acceder a buenos salarios. Problema, que estos salarios solo se desbloquean cuando estás en puestos más elevados y ya hemos hablado sobre esto en el vídeo. Las leyes laborales dificultan mucho los ascensos y el estado de las empresas en España tampoco da para mucho más. Y el coste de vida dificulta aún más las posibilidades de progresar en la vida. A grandes rasgos se tratan de carreras donde no basta con estudiar la carrera, sino que influye mucho lo que hagas por el camino, sobre todo si tenemos en cuenta algo que comentaremos en el próximo punto. Y normalmente no basta con la carrera, ya que, como hemos dicho, está masificada, así que te tocará también estudiar un máster. Es decir, son carreras cuyo camino es más largo, pero tiene un final, o mejor dicho, tiene un final feliz. Pero es que esto de aquí genera algo que ocurre mucho en España y también en Latinoamérica, y es lo que se llama la sobrecualificación. Y aquí también tenemos que meter las carreras del anterior punto.
Según la Fundación CID, el 40% de los trabajadores con título universitario trabajaban en puestos laborales que no demandan su cualificación. Otros estudios dicen que 5 de cada 10 personas trabajan en un puesto de trabajo que no requiere de su formación. En Latinoamérica pasa igual. Por ejemplo, en Perú ese porcentaje está entre el 30 y el 45%. No vamos a enumerar todos los países, pero la tendencia y las causas de fondo son exactamente las mismas. Si has estudiado algo que no tiene salidas laborales, la explicación es sencilla. Acabas en trabajos que no requieran de estudios. Se podrían casi contabilizar como personas sin educación superior, a ver, sin ofender. Y en el caso del segundo grupo es otro tipo de experiencia. Estás trabajando en el sector en el que te has especializado, pero el trabajo que tienes que hacer no está acorde a tu formación. En muchas ocasiones no está a la altura de lo que has estudiado o en muchos casos no se te paga acorde a tu formación. Esto de aquí contribuye a devaluar psicológicamente el valor del título universitario, ya que terminas tus estudios y las expectativas que te han generado no acompañan a la realidad. Por eso decíamos que la tabla esa de la tasa de desempleo es un poco engañosa, ya que hay que tener en cuenta que muchas de las personas que están trabajando con títulos universitarios realmente lo hacen en puestos de trabajo que no requieren de su formación. Luego está el tercer grupo, carreras como medicina, ingeniería, matemáticas, que son carreras más duras, pero aún te dan ese subidón en el estatus. A ver, ojo, también se han ido degradando, pero en comparación a las otras siguen teniendo una prima salarial importante. No voy a meterme demasiado en ese grupo, ya que no es el más problemático de esta historia, que también tienen lo suyo. Pero claro, sé que más de uno se estará haciendo la siguiente pregunta, y tendrá algo que ver lo que pasa dentro de las propias universidades, que los grados universitarios son en muchos casos una mierda. Pues con eso, precisamente, vamos ahora. En un estudio de la plataforma Thrive muestra que el 52% de los universitarios españoles no se sienten preparados para las exigencias del mercado laboral. En el mismo estudio, solamente el 12% considera que lo que han estudiado les sirve para su trabajo. Aquí hay muchas cosas que entran en juego, desde que el mundo está empezando a cambiar a un ritmo vertiginoso, a que la renovación en la universidad brilla por su ausencia. El mundo ha cambiado muchísimo en las últimas décadas. La cosa es que antes los cambios eran mucho más pequeños y tenías más margen para adaptarte. Me explico, en los 70 y 80 el mundo cambiaba, había nuevos inventos, más tecnología y demás, pero no eran cambios tan radicales como los que hay ahora. Desde 2010, que es cuando Internet irrumpe con fuerza en nuestra vida, sí, existía antes, pero creo que todos estamos de acuerdo en que el pelotazo se produjo a partir de la llegada de los smartphones. La forma de trabajar, los programas informáticos, la forma de comunicarnos, de expresar ideas, ha sufrido una revolución sin precedentes y a un ritmo muy complicado de seguir. Os pongo un ejemplo. Imaginaros que alguien ha entrado a estudiar una carrera en el año 2020 y ha terminado en el 2024. En medio de su proceso educativo ha sufrido la irrupción de la IA. Que sí, que la IA existía antes, pero nos entendemos. Ha entrado a estudiar en un mundo y ha salido en otro. No da tiempo a readaptar toda la carrera en 4 años a los cambios radicales a los que nos estamos sometiendo. Pero bueno, no solo eso, el propio funcionamiento de la universidad no ayuda. Aquí no se pueden dar muchos datos, por decirlo de algún modo, ya que no se hacen estudios de este estilo. Así que hablaré en base a experiencia personal y de gente cercana. He tenido asignaturas con apuntes del año 2005, en 2022 o 2021. En la universidad donde estudié, se hacía la contabilidad a mano. No tocabas un software de contabilidad en todo el grado. En economía, el único software de estadística que utilizabas llevaba ya años obsoleto. En el caso de lo que yo estudié, economía, la mayoría de las cosas que estudias solamente sirven para ser profesor, no para las salidas laborales que tiene la carrera de economía. Y sé que en las carreras como Derecho, ADE y demás pasan cosas bastante parecidas. Y aquí son muchas cosas las que faltan, desde falta de incentivos para profesores, te sigue llegando la misma nómina al final de mes, el camino que hay que recorrer para ser profesor en España, y tengo entendido que en Latinoamérica más o menos parecido, tienes que hacer un doctorado para ser profesor. Por un lado, tenemos profesores que están obligados a dar clase porque el doctorado se lo exige. Esto es lo peor. No hay peor experiencia que la de tener un profesor
que está obligado a dar clases. Si alguien lo ha tenido, que deje su experiencia en los comentarios. Y por otro, profesores que no han salido de la vida de estudiante, por decirlo de algún modo, y no saben lo que está pasando en el mercado laboral. Y a menos que sean universidades privadas, es complicado ser profesor viniendo del sector privado. Hay una completa desconexión entre universidad y mercado laboral por el diseño de la propia universidad. Sí, las universidades más prestigiosas están un poco más conectadas con esto, pero tampoco demasiado. Así que, llegados a este punto, la pregunta del millón es: ¿sirve de algo ir a la universidad? La respuesta corta es que sí, la educación superior sigue siendo útil y te abre puertas. Como ya hemos dicho en una parte de este vídeo, los graduados universitarios siguen teniendo mejores tasas de empleo que los que no tienen estudios universitarios. Lo que hay que hacer es cambiar por completo la visión que tenemos de la universidad, o mejor dicho, la idea que tenemos de la misma. La universidad ya no es algo que te va a garantizar un futuro. Es un trámite más. Es como una especie de seguro que te permite moverte con más facilidad. Gracias a la universidad puedes tener acceso a másters y otro tipo de educación. Por eso, todos aquellos que me estéis viendo, que estáis estudiando la carrera, vayáis a estudiar una carrera o acabáis de terminarla, tenéis que cambiar el chip, o mejor dicho, corregir las expectativas. La universidad ya no es lo que era. Probablemente todos los profesores o vuestros padres os hayan metido una idea en la cabeza, pero esa idea que os han metido es de cuando ellos eran jóvenes, pero el mundo donde se criaron ellos y donde os habéis criado vosotros es completamente diferente. Y esto da para otro vídeo de este estilo que sacaremos el mes que viene, hablando de la guerra generacional o la división generacional. Ya veremos cómo lo llamaremos, que tiene bastante que ver con esto. Así que no os sintáis mal si veis que vuestra vida no avanza o no se adapta a las expectativas que os han pintado. Simplemente esas expectativas son de un mundo que ya no existe. Son las reglas del juego que os han tocado y hay que adaptarse a ellas. Yo me fui de casa de mis padres a los 25, ahora mismo tengo 27. Y esto también sirve para los padres que me estéis viendo. Corregid también las expectativas. Salir de la carrera no te da acceso, o mejor dicho, no te garantiza tener buenos trabajos. Y a esto hay que sumarle que tal como están cambiando las cosas, si la universidad no se adapta a los cambios que están ocurriendo en el mundo, va a quedar obsoleta. Ahora mismo puedes formarte de muchas formas. La universidad lo único que te da es un certificado para que una empresa sepa que has completado una formación. Pero en el momento en el que surjan alternativas, que no tardarán mucho, que permitan saltarte esa etapa universitaria, no estoy hablando de las FP, ahí sí que podemos hablar de una seria crisis dentro de la universidad. Así que la universidad ya no es lo que era, pero sigue siendo necesaria. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadme en los comentarios todos los que hayáis tenido experiencias universitarias, quiero leer la vuestra, y si vais a estudiar la carrera, os he hecho replantearos algo, os leemos en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.